En lo que respecta a la cuarentena y la intención del gobierno de ir flexibilizando, lo que pasa a partir de hoy con la flexibilización para el sector de la construcción va a ser una prueba de fuego, nos decía el ministro Benigno López, el ministro de Hacienda. ¿Por qué? El sector privado, para que se pueda ir dinamizando la economía, más allá de lo que implica el cumplimiento a rajatabla de las disposiciones en materia sanitaria, el sector hoy de la construcción, obreros, albañiles, etcétera, etcétera, todo lo que hay en torno a ese sector, se menciona 300.000 personas que a partir de hoy se incorporaron de vuelta a la actividad laboral. Va a ser determinante que ese sector cumpla todas las especificaciones en lo que respecta a las medidas de prevención, uso de tapabocas, distanciamiento y otra serie de medidas. Nos decía Benigno López, si se percibe que este sector incumple algunas de estas medidas, no habrá ningún problema para que a partir de mañana el Poder Ejecutivo emita otro decreto y diga se suspende absolutamente todo y vamos de vuelta a una cuarentena total, aislamiento social y restricto. Por eso es clave lo que pueda hacer y el comportamiento del sector de la construcción para que a partir de la experiencia de este sector después se pueda ir viendo que otros sectores flexibilizar la cuarentena para que la economía se pueda dinamizar. Y de alguna u otra manera, esta es una sugerencia que hace Gabriel León, que es un destacado especialista médico, uno de los referentes en el combate contra esta pandemia, el COVID-19, es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Hong Kong, y él habla de apretar y levantar la cuarentena, es decir, aplicar y relajar nuevamente de manera en que se pueda mantener la pandemia bajo control, pero a un costo social y económico que sea aceptable. Y él habla de una especie de tira y afloja de 3 vías entre la comunidad, entre el sector que combate, el sector médico, digo, la comunidad médica que combate la enfermedad. Por otro lado, proteger la economía y lo otro que tiene que ver con mantener a la sociedad en equilibrio. Cada país, dice este profesional, tiene que analizar hasta dónde aguanta su sistema de salud, pero también tiene que analizar hasta dónde aguanta su economía. Por eso ya, y eso nos decía el ministro de Hacienda, se tomó la decisión de flexibilizar esta cuarentena. Arrancaron con el sector de la construcción. Esto supone que después se puede ir relajando otro tipo de sectores, pero va a ser determinante el comportamiento de este grupo en lo que respecta, reitero, a las medidas preventivas en todas estas sugerencias que hacen las autoridades sanitarias. Porque lo cierto y lo concreto, así como dice este experto hongkonés, hoy hablar de una vacuna es prácticamente imposible de manera inmediata. Se puede hablar, sí, dentro de un año, a lo mejor mucho más. Y no podemos permanecer un año encerrados en un búnker. La economía debe fluir para que esto no colapse. Una alternativa, y cada gobierno debe medir su sistema sanitario hasta dónde aguanta e ir soltando. Por eso pone el ejemplo para graficar como el freno. En algún momento apretar el freno, cuarentena total, pero en otro momento, en base a datos reales del comportamiento de esta enfermedad, ir soltando ese freno para que la economía no colapse y pueda respirar. No deja de ser interesante. Si esto no se cumple, ¿cuál es la alternativa que tiene el gobierno? Nos dijo Benigno López. Se podría analizar la posibilidad de solicitar una nueva línea de crédito, a más de lo que ya se planteó, los 1.600 millones de dólares, que por cierto, esa plata todavía no se tiene disponible en su totalidad, pero no se descarta que se vuelva a plantear una línea de crédito disponible por, no sé si por ese monto, pero es otra alternativa si es que esto no se respeta las medidas de prevención cuando se vaya flexibilizando esta cuarentena según las expresiones del ministro de Hacienda, y son las opciones que está manejando actualmente este gobierno.